Esta semana, en Vaticano, les traemos diversas inspiradoras historias católicas de Papúa Nueva Guinea. Escuchamos al embajador de Ecuador ante la Santa Sede hablar del Congreso Eucarístico Internacional y nos embarcamos en una exclusiva visita a las majestuosas basílicas papales mayores de Roma. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El signo del pan enardece en el pueblo de Dios el deseo de fraternidad, pues del mismo modo que no se puede elaborar el pan con un único grano, también nosotros debemos caminar juntos, pues siendo muchos, somos un único cuerpo, un único pan. Con motivo de la misa de inauguración, el don de la Eucaristía nos ayuda a convertirnos en el cuerpo de Cristo para los demás, dijo el Papa Francisco en este mensaje de vídeo enviado al Congreso Eucarístico Internacional 2024 de Quito, Ecuador. El 53 Congreso Eucarístico Internacional se celebra del 8 al 15 de septiembre, en conmemoración del 150 aniversario de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Más de 20.000 personas procedentes de al menos 40 países de todo el mundo asistieron al Congreso. Al menos 1.500 niños hicieron su primera comunión durante la misa de apertura. El lema del Congreso Internacional de 2024 fue Fraternidad para sanar el mundo. La misa de apertura fue presidida por el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, quien durante su homilía aseguró a los niños que aquel era un día de fiesta, un gran día en sus vidas. Este recuerdo quedará grabado para toda la vida en sus corazones y podrán decir con certeza de que son los misioneros eucarísticos de nuestra Iglesia de Quito, y crecerán sabiendo que están llamados a construir la fraternidad, comenzando en sus propias familias. El Congreso Eucarístico Internacional de Quito es un recordatorio profundo del papel que la fraternidad tiene en la curación del mundo, empezando por los jóvenes participantes que ahora son misioneros eucarísticos de la Iglesia. Unas horas antes de que la semana pasada el Papa Francisco emprendiera su viaje papal más largo, llegó a Roma una delegación del Comité Central de los Católicos Alemanes, conocido como ZDK. La delegación estaba encabezada por la presidente del ZDK, Irme Sterp-Karp, acompañada por los vicepresidentes Claudia Notel y Thomas Soding, y el secretario general Mark Frings. La delegación alemana describió su visita como un viaje de diálogo, explicando en un comunicado de prensa que su propósito era ser comprendidos en Roma y comprender Roma. En los últimos años, las tensiones entre el Vaticano y la ZDK alemana han aumentado, en gran parte debido al camino sinodal lanzado por la ZDK y la Conferencia Episcopal Alemana en el año 2019. La iniciativa suscitó las críticas de Roma, provocando múltiples intervenciones del Papa Francisco. Los críticos acusan a la vía sinodal alemana de explotar la crisis de los abusos con fines políticos. La situación de debilidad en la que se encuentran los líderes de la Iglesia está siendo explotada sin piedad por determinados grupos. Así ocurrió ya en Estados Unidos, donde no sin razón se habló de un abuso de los abusos. La forma en que se trató la crisis de los abusos en Alemania hacía casi previsible que algunos la instrumentalizaran y cometieran ese abuso de los abusos. Y la debilidad que se ha hecho cada vez más patente en los últimos años está siendo, por supuesto, explotada deliberadamente por la CDK, en particular, para así hacer valer sus propios intereses. Ambas partes calificaron de armoniosas las conversaciones entre la delegación alemana y los representantes del Vaticano en Roma. El diálogo se reanudará en otoño, tras el sínodo de los obispos que se realizará en Roma.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, ha publicado un nuevo libro titulado Destinati alla Vita, Destinados a la Vida. En él reflexiona sobre la vejez como tiempo de crecimiento interior y elogia al Papa Francisco por honrar a los ancianos, en particular por la instauración de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos. El movimiento católico Emmaüs Internacional en Francia va a cambiar de nombre después de que salieran a la luz casi 20 nuevas acusaciones de abusos contra su fundador, Abbé Pierre, sacerdote capuchino fallecido en 2007. En un comunicado, el Movimiento de Solidaridad, que cuenta con más de 400 asociaciones miembros en todo el mundo, anunció la propuesta de retirar el nombre de Pierre del logotipo de la organización. En una entrevista concedida a una revista católica francesa, el cardenal Christophe Schönborn, arzobispo de Viena, reconoció la creciente secularización de Europa y el auge del Islam en naciones históricamente cristianas. Instó a los católicos a confiar en la obra de la gracia y aceptar el declive, recordando también que el Señor actúa en su Iglesia. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, transmitió el mensaje del Papa Francisco a la UNESCO con motivo del Día Internacional de la Alfabetización 2024. La carta elogiaba los esfuerzos de la UNESCO en la promoción de la diversidad lingüística y cultural y destacaba el compromiso de la Iglesia con la alfabetización y la educación, una causa que se celebra anualmente desde 1967. En preparación para el Año Santo 2025, el Vaticano ha lanzado 4 seminarios online en inglés titulados El Camino de los Discípulos Misioneros. Como parte del Año de la Oración, la serie ofrece orientación espiritual sobre el perdón, la reconciliación y la esperanza, centrándose en la generación de esperanza para los demás, así como en la renovación personal. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Andrea Stonehauser para EWTN Vaticano. En breves instantes, viajaremos con el Papa Francisco a Papúa Nueva Guinea para descubrir inspiradoras historias católicas. Desde el corazón de Oceanía, en Papúa Nueva Guinea, el Papa Francisco clamó con fuerza por la paz para las naciones y para toda la creación, y expresó un rotundo no al armamentismo y a la explotación de la tierra. Desde esta tierra bendecida por el Creador, quiero pedir junto a vosotros, por intercesión de María Santísima, el don de la paz para todos los pueblos. Lo pido en particular para esta gran región, no al rearme y a la explotación de nuestra casa común. Sí a la armonía del homo con la criatura. Esta hermosa tierra llena de playas asombrosas, aguas cristalinas y recursos naturales se enfrenta a enormes problemas económicos y sociales. La pobreza en el país va en aumento, el cambio climático y la violencia tribal afectan a los nativos. La visita del Papa fue para ellos un signo de esperanza. Yo desde luego que estoy muy contenta. Estaba en casa, pero cuando me enteré de que el Papa venía, me entraron muchas ganas de venir a verle, por las bendiciones, las gracias y todo lo demás. Sí, diré, estuve aquí. Es muy importante, estoy muy emocionada. Creo que es un momento de alegría para todos aquí en Papúa Nueva Guinea. El Papa Francisco vino aquí para dar fuerza al pueblo de Papúa y expresar su apoyo y solidaridad a cientos de misioneros que trabajan incansablemente junto a la población nativa. El 95% de los 11 millones de habitantes son cristianos y el 30% católicos. La Iglesia desempeña un papel crucial, no solo en la predicación del Evangelio. Papúa Nueva Guinea es una de las poblaciones más diversas de la Tierra, con más de 600 islas pobladas, cientos de comunidades étnicas, cada una de ellas con tradiciones diferentes y más de 800 lenguas. Al igual que el país es multicultural, también lo es la Iglesia. Gracias a su gente es multicolor, multilingüe y multiétnica en todos los sentidos. La Iglesia aquí es todavía relativamente nueva.
La fe católica llegó a Papúa Nueva Guinea con los misioneros franceses del Sagrado Corazón de Jesús hace menos de 150 años. El 4 de julio de 1885 se celebró la primera misa en el territorio de Papúa Nueva Guinea. Los primeros misioneros se enfrentaron a grandes retos, como llegar a las gentes que vivían en zonas remotas y dispersas o la diferencia de culturas y prácticas como el canibalismo. Y aún hay otros a los que los misioneros tienen que llegar. El mayor reto de ser un sacerdote de la hermandad, especialmente para alguien que ha elegido la vida religiosa, que está muy orientada a la comunidad fraterna, es el aislamiento de la gente que conoces, pero aquí llegas a conocer y a querer a la gente. Gracias a los misioneros, esta gente está fascinada con su fe y la transmiten de generación en generación. Por aquí, conocer a los seminaristas, a los sacerdotes y hacer amistad con ellos nos da fuerzas, especialmente cuando recibimos la bendición de la Eucaristía. Cada vez más parroquias de Papúa Nueva Guinea son guiadas por los sacerdotes nativos. En su visita a Papúa Nueva Guinea, el más poblado de los 13 países de Oceanía, el Papa Francisco ha seguido los pasos de San Juan Pablo II, que vino aquí hace 30 años, cuando beatificó al primer misionero laico nativo de Papúa Nueva Guinea, Peter To Roth. Catequista del pueblo, fue martirizado bajo la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial por haberse negado a renegar de su fe. La solemne misa dominical celebrada en el estadio Sir John Guy's de Port Moresby fue el momento culminante de la visita de Francisco a Papúa. A los 35.000 fieles congregados, procedentes de toda Oceanía, mostrando la inmensidad de tradiciones y rituales, el Papa se dirigió con un rotundo mensaje de coraje y esperanza. También hoy el Señor os dice: ánimo, pueblo de Papúa Nueva Guinea, no tengáis miedo, abríos, ábranse a la alegría del Evangelio, ábranse al encuentro con Dios. Áprete al encuentro con Dios. En vísperas de la clausura del Congreso Eucarístico Internacional de Ecuador, repasamos nuestra entrevista con el nuevo embajador de Ecuador ante la Santa Sede, Jorge Edmundo Uribe Pérez, realizada antes del evento. En esta entrevista, el embajador Uribe reflexiona sobre la importancia del Congreso tanto para la Iglesia como para su país. Conversando con Paola Arriaza, corresponsal de la oficina de EWTN Vaticano, el embajador Uribe se refirió al potencial del Congreso para sanar a una nación que enfrenta una creciente violencia e inestabilidad. También destacó la profunda herencia católica de Ecuador y compartió su esperanza personal de que el evento tenga un impacto duradero. Embajador Uribe, gracias por concedernos la entrevista. El 26 de agosto entregó sus credenciales al Santo Padre. ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo fue el encuentro? Mire, en realidad es un poco difícil describir la cantidad de impresiones que uno tiene. Ya uno se encuentra con el Papa, que es el Papa Francisco, que me acogió con mucha benevolencia y con mucha paternalidad. Y me sentí como si estuviera con una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo. Me dio una bendición y me condujo hacia la puerta y me dijo una cosa muy bonita. Me dijo: esta puerta siempre va a estar abierta. ¿Cómo recibió esta noticia de que el Papa no puede asistir al Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador? Él me comentó que evidentemente le hubiera encantado estar ahí, pero que tenía estos viajes previstos al Asia y que los ha venido retrasando hace mucho tiempo. Son viajes muy largos. Me contó un poco cómo son esos pueblos, y para Ecuador, pues, yo creo que este momento, el Congreso Eucarístico, es muy importante, porque Ecuador vive momentos no fáciles como país. A través de un proceso se han ido deteriorando las instituciones, y ese deterioro de las instituciones ha traído un vacío de poder que ha ido siendo llenado por bandas de criminales. Entonces el Congreso Eucarístico
para el momento en que el Ecuador está es lo mejor que le puede suceder. ¿Cómo se prepara Ecuador para este momento? Acaban de ser 150 años de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón. Esta consagración fue hecha por un presidente católico, el doctor Gabriel García Moreno, fue realmente católico y apoyado por ciertos sacerdotes, decidió tomar la decisión de consagrar al Ecuador y García Moreno firmó con su martirio esta consagración, porque lo mataron. Entonces es una consagración hecha con la sangre de quien lo consagró. Está firmada con su sangre. Esto fue hace 150 años. Justo coincide el Congreso Eucarístico. ¿Y es esta la razón por la que el Santo Padre seleccionó Quito para que fuera la sede de este Congreso? Yo creo que sí. Así que yo estoy muy contento. Inclusive, fíjense que estoy hasta con ganas de ir. No sé si pueda ir. Yo les deseo lo mejor. Y lo más importante es que haya una gracia, porque la gracia es la que mueve todo. Que haya una gracia que toque los corazones. Ecuador es un país herido hasta el momento, muy herido, muy convulsionado. ¿Y cuál piensa que será el verdadero impacto del Congreso en el país, en la iglesia local? Mire, a mí me da la impresión de que el país, que se ha hecho violento, va a perder esa violencia. Espero que sea así, porque si hay algo que puede realmente transformar una persona, no son argumentos. Finalmente los argumentos no cambian las personas. Lo que cambian las personas es la gracia. ¿Cómo es la Iglesia Católica en Ecuador? Y la piedad popular, ¿cómo es la iglesia de a pie, no? Justamente el Santo Padre me tocó el tema, justo lo que usted me dice, hablamos de la piedad popular. Esta piedad popular, que es propio de Hispanoamérica, porque es Brasil, Ecuador, en fin, todos los países, desde México hasta la Patagonia, tiene un ingrediente y un componente indígena. Pero hay que saberlo entender. Yo me acuerdo haber estado en Quito una vez, en una iglesia que se llama San Agustín, y entró un hombre muy popular y se acercó a un Cristo que hay ahí que se llama el Cristo de la Buena Esperanza, que tiene una historia preciosa. Es un Cristo sentado en medio de la pasión. Se acercó un hombre, se arrodilló y empezó a conversar con el Cristo. Pero créame que era una fe tan profunda. Yo dije, Dios mío, este hombre está conversando con nuestro Señor. Lo tiene delante, nuestro Señor, con un respeto, con una veneración y con una certeza de que estaba conversando con nuestro Señor, que a mí me dejó conmovido. A mí me encanta Ecuador. Yo me siento muy ecuatoriano. Y cuando veo esta piedad popular quedo impresionado. Embajador Uribe, muchísimas gracias. Tras una breve pausa, regresamos con una exclusiva visita a las 4 basílicas papales mayores de Roma. El año jubilar 2025 de Roma se acerca rápidamente. Se espera que más de 30 millones de peregrinos acudan a la ciudad eterna y atraviesen la Puerta Santa de San Pedro. Para esta ocasión, la oficina de EWTN en el Vaticano ha creado la aplicación EWTN Travel Jubilee App para ayudar a los peregrinos y presentarles los tesoros ocultos de Roma y más allá. En uno de los itinerarios de la aplicación, el director de la oficina EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, nos lleva a las 4 basílicas papales más importantes. Todas tendrán una puerta santa abierta este próximo año.
La Basílica de San Pedro es el corazón de la Iglesia Católica, pero ¿sabían ustedes que en realidad es solo una de las 4 grandes basílicas papales? Y cada una tiene su propia fascinante historia. En este vídeo queremos llevarlos a cada una de ellas y también ayudarlos a inspirarlos para su particular peregrinación aquí en Roma. Por ahora, estamos aquí en la Basílica de San Pedro. Está dentro del Vaticano, construida sobre la tumba del apóstol Pedro. Vengan, los llevaré dentro. Come on, I'll take you in. Aunque los huesos reales de San Pedro no están abiertos al público, al entrar en la basílica, una de las primeras cosas que verán es el famoso baldaquino. Construido por Bernini en 1623, sus espirales de bronce y madera se elevan sobre el lugar de descanso del primer papa. Está perfectamente centrado bajo la cúpula, que con sus 136 metros y medio no solo es la más alta del mundo, sino también el punto más elevado de Roma. Al otro lado de la ciudad, la Basílica de San Juan de Letrán presume de ser la primera iglesia construida tras la legalización del cristianismo. Así que detrás de mí está la iglesia que es la sede del obispo de Roma, que por supuesto es el Papa. Pero aquí tenemos la Basílica de Letrán, que es más antigua que la de San Pedro, e igualmente impresionante. Al igual que el baldaquino de San Pedro, un copón en el centro de la iglesia guarda reliquias de las cabezas de San Pedro y San Pablo. Si caminan hacia el lado izquierdo de la iglesia, encontrarán una reliquia de una mesa que se cree que es la misma en la que Jesús y los apóstoles celebraron la última cena. El ábside alberga la sede del obispo de Roma, y a lo largo de la nave hay estatuas de los apóstoles. La basílica recibe su nombre de los propietarios originales de la propiedad, la familia lateranense, que poseía los terrenos antes de que fueran donados al Papa Milcíades I tras la legalización del cristianismo hacia el año 311. A unos 20 minutos a pie, la Basílica Papal de María la Mayor tiene su propia y polifacética historia originaria. Roma tiene muchas fuentes, y eso es bueno porque aquí puede hacer mucho calor, y desde luego no es conocida por sus nevadas, pero el 5 de agosto del año 352 nevó en Roma, aquí mismo. Muchos creen que ese mismo día María se le apareció al Papa Liberio pidiéndole que construyera una iglesia para ella en este mismo lugar, y así fue como se convirtió en uno de los santuarios más antiguos del occidente actual. En los últimos años, Santa María la Mayor ha vuelto a ser objeto de atención por su arte y sus reliquias. Se sabe que el Papa Francisco realiza frecuentes visitas para rezar ante el icono Salus Populis Romani antes y después de cada viaje apostólico de su pontificado. Según la tradición, el icono fue pintado por el propio San Lucas Evangelista. Bajo el altar mayor se encuentra una reliquia del pesebre en el que nació Cristo en Belén, traída a Roma por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, tras su peregrinación a Tierra Santa. Por último, pero no por ello menos importante, nos dirigimos a la última de las 4 grandes basílicas papales, San Pablo Extramuros. Aquí estamos en las afueras de las antiguas murallas de Roma, donde se puede ver la estatua de San Pablo, espada en mano. Esta basílica se erigió sobre la tumba de los apóstoles y sinceramente es uno de mis lugares favoritos de Roma. Aunque fue consagrada en el año 330, la mayor parte de la estructura fue destruida por un devastador incendio en 1823. Llegaron donaciones de todo el mundo, desde humildes feligreses hasta zares y el rey de Egipto, que contribuyeron a la restauración de lo que se convertiría en la mayor obra arquitectónica del siglo. Aunque hoy en día San Pablo es un lugar mucho más tranquilo que sus homólogos, no por ello es menos importante, ya que también es el lugar donde se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854.
Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este recorrido por las basílicas papales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Claro que solo hemos arañado la superficie de su historia. El arte que se puede encontrar aquí es tan abundante y rico. Pero si quieren saber más, no duden en descargar nuestra aplicación EWTN Travel y asegúrense de revisar este itinerario y los otros que tenemos ahí para ustedes. Por favor, háganos saber cuál es su basílica favorita. Que Dios le bendiga y buen viaje. A medida que se acerca el año jubilar 2025 y Roma se prepara para recibir a 30 millones de visitantes, no olviden descargar la aplicación EWTN Viajes o EWTN Travel App para enriquecer su viaje a la ciudad eterna.